Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. El mundo está loco. Lo vemos todos los días, lo vemos constantemente. Donde dije digo, digo Diego. Y así continuamente. Vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues esa es la cuestión. Estamos viendo noticias que se contradicen con noticias. Y es que parece ser que estamos en un momento en que, y ya no hablo de ciertas cositas entre unos y otros que van a la contra, no sé cómo decirlo para no hablar de conflicto, pero ya lo he dicho. Y al final, pues lo que ocurre es que te encuentras cosas extrañas, como por ejemplo Alemania, que estaba hace unos días diciendo que se apuntaba al carro de esos combustibles sintéticos, de esos combustibles que podrían alargar la vida del motor térmico y por lo tanto en 2035 podríamos estirarlo un poquito más. Hemos hablado aquí de ese asunto. Hemos hablado de cómo hay determinados países que quieren, por un lado, a partir de 2035, estoy hablando de la Unión Europea, pero bueno, países que quieren en 2035 dejar de producir, o mejor dicho, dejar de comercializar el coche de combustión y, sin embargo, hay países que querían darle un poquito más de vida. Y Alemania, pues hemos pasado del dije digo al digo Diego, y es que vamos a ver aquí, vamos a verlo porque esto no tiene desperdicio. Vamos a verlo juntos. Bien, vamos a comenzar con esta noticia. Esta noticia estamos viendo aquí que tiene fecha de 25 de febrero, es decir, hace 3 semanas. Tan solo hace 3 semanas de este titular. Alemania, en contra de la prohibición de los coches de gasolina, abre la puerta a los combustibles sintéticos. Los que estén viendo la fuente, pues se tendrán que dar cuenta de una cosa, y es que la fuente es la misma que la siguiente noticia que voy a leer aquí con vosotros. Bueno, pues dice así. La Comisión Europea quiere prohibir la venta de coches nuevos con motor de combustión interna, incluidos los híbridos, en la Unión Europea a partir de 2035, pero Alemania se opone a esta prohibición, según declaró esta semana el ministro alemán de Transportes, Volker Wissing. La Comisión Europea propuso el pasado mes de julio la prohibición de la venta de coches que emitan CO2 a partir de 2035, es decir, apuesta por la prohibición de los motores de gasolina y diésel. Queremos que los motores de combustión sigan siendo una opción, si funcionan exclusivamente con combustibles sintéticos, dijo el ministro alemán a los periodistas. Es decir, si funcionan con combustible sintético, entonces nos vale. Bueno, pues continuamos. La propuesta de la Comisión Europea está siendo discutida por los Estados miembros, especialmente por los que tienen una gran industria automovilística. Pues todos no están de acuerdo. Los primeros países en posicionarse en contra fueron Chequia y Francia. El país vecino defiende que se pueden seguir vendiendo coches híbridos hasta 2040. A pesar de desarrollar y poner a la venta coches eléctricos, Stellantis y Renault no creen en la prohibición de los coches de gasolina y diésel. Para Luca de vale, creo que todo esto lo único que va a hacer es reafirmar un poco la postura de Alemania, que como hemos dicho, hace tan solo 3 semanas era que no había por qué fusilar de esta forma al coche de combustión en 2035. El objetivo del gobierno alemán es poder mantener los motores de combustión interna después de 2035, sin que ello suponga ir en contra de la línea de Comisión Europea en cuanto a la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte, especialmente el CO2. Para ello, su apuesta es la de desarrollar combustibles sintéticos obtenidos a partir de energías renovables. Interesante esto último que hemos dicho. Para ello, su apuesta es la de desarrollar combustibles sintéticos obtenidos a partir de energías renovables. O sea, que los combustibles sintéticos no tengan huella de carbono, porque si no, ya dijimos que la cosa no funciona. Vale, pues el grupo Volkswagen, a pesar de ser ahora uno de los más fervientes defensores del coche eléctrico, está también muy implicado en el desarrollo de los combustibles sintéticos, a través de sus marcas Porsche y Audi. Esto lo comentamos el otro día aquí, en un programa. ¿Que no lo viste? Pues ahí lo tienes. Porsche ya se ha puesto en marcha en la prueba piloto en Chile para producir combustible sintético a partir de energías renovables.
varios fabricantes de componentes, bla, bla, bla. Bueno, yo creo que he visto, ¿no? Hemos visto lo que queríamos ver. Y ahora, de la misma fuente, y 3 semanas más tarde, tenemos la siguiente noticia. Alemania cierra la puerta a los combustibles sintéticos. Ahora sí apoyan la prohibición de coches de gasolina y diésel. ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¿Eh? ¿Cómo se te queda? ¿Lo leemos? Vamos a leerlo porque desde luego es que no hay desperdicio, ¿eh? O sea, cuando te digo que esto es un digo donde dije digo, pues eso. Alemania cierra la puerta a los combustibles sintéticos, ahora sí apoya la prohibición de coches gasolina y diésel en 2035 y vemos que la fuente es la misma que la anterior y vemos que en este caso la noticia tiene una publicación de hace 8 horas, de hoy mismo. Calentito, oiga, lo traigo calentito. Alemania ha dado su apoyo a la propuesta de la Unión Europea para que a partir de 2035 solo se puedan vender coches e industriales ligeros nuevos de emisiones cero en el territorio de la Unión Europea. Previamente, el Ejecutivo alemán se había mostrado reticente a la prohibición total para dejar hueco a los combustibles sintéticos, o e-fuels. La posición del Ministerio de Medio Ambiente alemán es de apoyar la propuesta de la Comisión Europea. Según la ministra alemana de Medio Ambiente, Steffi Lemke, el nuevo gobierno alemán respalda el proyecto de la Comisión Europea y, por tanto, apoya plenamente el fin del motor de combustión interna para coches y furgonetas en la Unión Europea a partir de 2035. La formación tripartita había evitado previamente fijar una fecha concreta para prohibir los vehículos con motores de combustión interna. Sin embargo, ahora respalda el objetivo de la Unión Europea de vender solo vehículos nuevos, neutros en carbono, en Europa para 2035. Alemania, que quería dejar la puerta abierta a los combustibles sintéticos, se desdice ahora y limitaría el uso de los combustibles sintéticos a los vehículos que no se contabilizan en el cálculo de las emisiones de CO2. En el comunicado del Ministerio alemán se nos dice que los motores de combustión interna alimentados por e-fuel solo son una opción después de 2035 y fuera de los límites de la flota de CO2. Los e-fuels como excepción para casos muy concretos. Lemke explica así esta posición para los tipos de vehículos que no están cubiertos con las normas de CO2. Siempre pongo el ejemplo de las ambulancias o posiblemente los tractores. Posiblemente habrá que encontrar soluciones, dijo Lemke. La cuestión de si apoyar plenamente la propuesta de prohibición o dejar margen para los combustibles sintéticos es especialmente delicada en Alemania. Y es que el automóvil tiene una plaza importante en la economía de Alemania, bla, 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 pascual, pentotal. Bueno, yo creo que con esto queda la cosa explicada lo que venía diciendo. Y lo que venía diciendo es que tenemos aquí un donde digo Diego, eso está diciendo Alemania. Pues con la que está cayendo, como decía, algo tiene que haber detrás. Y es que lo que hay detrás es o pueden ser unas cosas o pueden ser otras, ¿no? Puede ser que ese depender del gas, y a fin de cuentas quién tiene la llave de ese grifo del gas, pues sea lo que en definitiva hace que Alemania se esté planteando cosas. ¿Qué tipo de cosas? Es que es curioso que hoy precisamente me he encontrado con 2 noticias. La otra ya la había visto antes, que Alemania apoyaba los combustibles sintéticos, y hoy me llega la cara B de la moneda. Y es que resulta que ahora no los apoya. Pero hoy mismo también me ha llegado otra noticia de Alemania donde dice lo siguiente, que si de por sí ya tenía previsto en 2040 llegar a un 100% de energía eléctrica procedente renovable, lo cual no está nada mal, resulta que ahora ha decidido sprintar y entonces lo que dice es que para 2030 pretende tener un 80% de renovable, procedente de renovable. Del mix energético, eléctrico, 80% proveniente de renovable, para 2035 tener un 100%. Y estamos diciendo Alemania, que Alemania, si lo comparamos con España al sol, pues no tiene el sol de España. Lo que sí tiene es energía eólica. Entonces la eólica terrestre digamos que va a ser la estrella de este 80% en 2030 y ese 100% en 2035. Bueno, pues parece ser que a lo mejor por aquí van los tiros, ¿no? A lo mejor Alemania, pues si ya se ha propuesto llegar en 2035 a tener un 100% de renovable, pues entonces ¿para qué va a esperar a tener el coche eléctrico 100% en 2040, si lo puede hacer en 2035. De hecho, es que yo creo que las dos cosas han dado marcha atrás 5 años.
Yo creo que han dado marcha atrás a eso que decíamos antes, a los combustibles, o mejor dicho, al coche de combustión, pues lo han bajado al 2035 y de la misma forma también se han puesto la meta en 2035 para ese 100% procedente de renovable. Bueno, pues yo creo que el panorama actual tiene mucho que decir al respecto, ¿no? Y el panorama actual, pues, es precisamente incierto en el panorama energético. Y entonces aquí es donde precisamente en este canal, pues tengo que decir que siempre fuimos muy amigos de las energías renovables. Ya lo sabéis, siempre hemos estado aquí hablando de renovables. Nos encontramos por el camino con otras personas que decían que es inviable el que todo sea 100% renovable. Y yo siempre decía lo mismo hasta que me cansé de decirlo. Y es que energía renovable no es que haya para todos y de sobra. Es que la hay de una forma inagotable. Punto final. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está el problema? Pues ocurre que si queremos emplear toda esa energía renovable, tenemos que comernos el cambio los que queramos hacer ese cambio. Es decir, si teníamos antes de ayer energía fósil en nuestro mix energético y queremos tener pasado mañana todo renovable, pues entonces vamos a pasar por toda la transición y las transiciones son desagradables. ¿Desagradables en qué sentido? Pues en el sentido, voy a poner el viejo ejemplo, pero que desde luego hay más de uno que le va a cuadrar a partir de hoy. Y es el tema de la fotovoltaica. O sea, la fotovoltaica no es tan verde, porque fabricar un panel fotovoltaico deja huella de carbono. Cierto, totalmente cierto. ¿Por qué? Porque estamos en el principio de fabricar las máquinas renovables, los captadores de energía renovable. Pues entonces los primeros se tendrán que fabricar con lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Fósil. Aplauso y medio. Creo que no es complicado de entender. ¿Qué ocurrirá cuando hayamos fabricado tantos paneles y tantas máquinas captadoras de energía renovable? Pues que tendremos tanta energía renovable captada que algún día llegaríamos a ese 100% que ya Alemania se ha plantado para 2035. Llegado ese momento, ¿qué ocurriría si yo digo voy a hacer un panel fotovoltaico? Pues que fabricaría un panel fotovoltaico con energía 100% renovable. Aplauso y medio. Bueno, pues esto era una pequeña explicación para todos esos que no suelen entender este concepto y dicen que la energía renovable ni es tan renovable, que deja huella de carbono, que tal, Pascual, pentotal. Y entonces estas personas lo que ocurre es que tienen una mira corta y miran el presente, y el presente es la transición, pero eso no es la renovable, no es el efecto de las energías renovables, es el efecto de las energías renovables en el momento de las energías fósiles. Apaga y vámonos. Eso es trampa, eso es hacer trampa. ¿Qué ocurre? Que como ahora mismo todo es fósil, pues si quisiéramos dar un salto demasiado rápido a las renovables, entonces pues nos encontraríamos con que a lo mejor el recibo de la luz vendría más caro. Sí, vamos a reconocerlo. Pero yo reconozco eso y tú reconoces el otro. No te digo a ti, te digo a los no amigos de las renovables. Y tú reconoces lo otro, que está dejando huella de carbono por ese motivo, que está siendo más caro por ese motivo, porque ha salido de la nada. O sea, no teníamos tecnologías para captar energía renovable y entonces estamos empezando a fabricar. Los principios son caros. ¿Por qué el coche eléctrico es más caro que el coche de combustión? Tiempo. Pasó el tiempo. Pues por eso mismo. Porque los utillajes de producción están hechos para los coches anteriores. ¿Qué ocurriría si ya tuviéramos fabricados todos los utillajes de producción en cadena de producción en fábrica para los coches eléctricos? Pues que como es una mecánica bastante más simple, la del motor eléctrico que la del motor de combustión, sencillamente serían más baratos. Y ahora no vamos a hablar en términos hipotéticos, ahora vamos al futuro. ¿Cómo será en un futuro? Cuando se hayan amortizado los utillajes y ya por fin se lleven unos cuantos años trabajando en producción con estas máquinas, con estos utillajes, que pues sencillamente que bajarán de precio. El coche eléctrico bajará de precio. Al principio, economía de escala, o sea, al principio es más caro todo. Cuando hay un payback y entonces empiezo a ganar ya de todo lo que entra, ya son beneficios,
pues oye, cuando ya he cubierto los gastos iniciales, ahí ya es otra cosa. En fin, solo es intentar comprender cómo funciona, siempre ha sido así, y desde luego hay pasos que no nos podemos saltar. Bueno, pues, en fin, la noticia era esa: Alemania 2035, 100% renovable, Alemania 2035, coche eléctrico y fuera el de combustión. Están pasando muchas cosas y desde luego no es para menos tal y como está la cosa. Nada más, como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones.